parte de la República, República de la Verdad. Señores, gracias, de verdad, muchísimas gracias por esperar esta entrevista que nosotros hemos procurado gracias a la Embajada de Israel en República Dominicana y dando seguimiento a los temas que al pueblo le interesan, sobre todo el seguimiento a puntos que ya en esta agenda de la Feria del Libro hemos estado descubriendo. Y hoy para nosotros es un privilegio, un gran honor poder recibir por primera y espero que no por última vez al doctor Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto y una figura de excelencia a nivel mundial. Buenas tardes, doctor Reutemann, ¿cómo está usted? Muy bien y gracias aquí por invitarme. Claro, yo lo primero que le tengo que decir, ¿cómo le ha ido en su estancia aquí en República Dominicana? ¿Cómo lo ha tratado el pueblo dominicano? Por lo pronto son muy gentiles, a veces casi demasiado gentiles. Eso es normal, eso es normal. Y bueno, llegué a Rivele en el día de ayer de México, de mi gira continental, aquí para participar en la Feria Internacional del Libro. Y precisamente ya tuve la primera experiencia con el público que vino a la primera de ellas en el día de ayer y la verdad que todos han mostrado una enorme empatía hacia los materiales, especialmente cuando hablé ayer del libro que es la Biblia hebrea. Totalmente, y yo sé que ese es uno de los puntos más neurálgicos aquí en el país porque República Dominicana es un pueblo muy creyente de una de las tres principales religiones que emanan del pueblo de Israel. Y quiero empezar con usted porque usted nace en Argentina, creo que el país que más ciudadanos tiene en Israel por la tradición judía, pero usted nace en Argentina y va luego a vivir a Israel, a hacer de su vida en el Estado de Israel. Cuéntenos esto. Bueno, yo ciertamente nací en Argentina, pasé todos los niveles de educación en Argentina y paralelamente también los de la educación judía. En mi época la comunidad judía era una comunidad con un sistema educativo muy desarrollado, tal vez el más fuera de Israel. Por cierto, por ejemplo, el hebreo mío no lo estudié en Israel, sino en Argentina. Yo llegué ya hablando hebreo. Fui también docente en el sistema educativo judío en Argentina. Y como dije, paralelamente tenía mi educación general, terminé mis estudios de antropología, especializándome en etnografía religiosa, y me era de gran interés poder profundizar en lo que llamamos religiones comparadas. Y en esa época, en la Universidad Hebrea de Jerusalén se estudiaba religiones comparadas para especializarme en el tema del judaísmo. Emigro a Israel, siempre llevando obviamente en mí la educación que recibí en Argentina y sirviendo de alguna manera de puente cultural, ¿no? Entre América Latina e Israel. Y bueno, terminé mi maestría en religiones comparadas, terminé mi doctorado en pensamiento y literatura judía antigua, cuando mi sueño a nivel personal era ser profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la mejor universidad judía del mundo. Y para mi sorpresa, la vida siempre tiene esas sorpresas, ¿no? Uno planea una cosa y la vida lo lleva a uno por otra. Se me ofreció como posibilidad presentar mi candidatura para el cargo en el Museo de Israel, para servir como segundo curador de los rollos del Mar Muerto, y me eligieron. Y lo eligieron. Y desde hace 30 años estoy sirviendo en ese cargo en el Museo de Israel. Mira qué interesante, él lo soñaba y de una forma u otra la vida lo fue llevando por ese camino. Hay un título que he visto en varios escritos que dice Curador Lisbeth and George Krupp de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué significa esto? Bueno, de la misma manera que las universidades tienen cátedras, y las cátedras son financiadas por donantes, ¿sí? El Museo de Israel también tiene ese cargo, que le fue ofrecido a una pareja, por cierto, gente muy, muy gentil y simpáticos de Boston, que en su momento, cuando el director general entonces del museo le ofreció distintas opciones para donar su dinero, vieron que ese cargo podía ser muy prestigioso, dándoles el nombre de ellos a la cátedra, lo que sería el cargo de curador. Y ese es el nombre que yo llevo como parte de mi función como director y curador de los rollos del Mar Muerto del Santuario del Libro en Israel. Sumamente interesante. Y para usted, ¿qué significa este trabajo y cuáles son las dimensiones que abarca? Sobre todo porque tengo entendido que su abuelo también trabajaba con algo similar, de cueros. Wow, es cierto, claro. Bueno,
mi familia, mis padres ya fallecidos eran argentinos, pero obviamente eran hijos de inmigrantes. Y ambos vinieron, tanto de padre y madre, de una zona que es la zona de Crimea, donde está el Mar Negro, en una época, digamos, pertenecía a Rusia, Ucrania, es esa zona, ¿no? Y llegaron con lo opuesto. Mi abuelo era zapatero y por lo tanto trabajaba el cuero. Y lo que sucedió que su nieto, en este caso, también me encargo del cuero, pero son cueros antiguos, escritos hace 2000 años. Y hice esa carrera académica, ¿no? Ahora en Israel. Pero como dije, es una posición realmente que diríamos que casi de película. Claro. Y precisamente el documental que hicieron sobre mi vida tenía a propósito mostrar que alguien común, que nació en un barrio común de Buenos Aires, puede hacer una carrera académica y llegar a uno de esos logros, ser representante de la cultura judía israelí a nivel mundial. Mire, de verdad que es sumamente interesante. Y ahora, luego de que ya sabemos cómo llega a ser curador y lo que significa esto, ¿qué tan difícil ha sido este trabajo de curar, de identificar, de investigar, de presentar? Bueno, realmente es un verdadero desafío, porque la función de curador es muy dinámica. Obviamente el primer propósito es encargarme de la colección. No los trato físicamente, eso hace la gente del laboratorio, pero soy el encargado de desarrollar la estrategia museológica de cómo presentar estos documentos al público. Obviamente también me encargo de la investigación, me encargo de la difusión, pero yo diría que si tuviera que señalar algo que me caracteriza, es precisamente la educación. Me puse siempre como propósito enseñar los contenidos de estos manuscritos, porque en última instancia le pertenecen a la humanidad. Yo soy simplemente, digamos, el enviado de la comunidad para transmitírselos, a manera de, digamos, de un comunicador, como en tu caso, ¿no? Y por lo tanto me debo yo a la comunidad. Yo me he sido beneficiado en la vida, estudiando, muchas veces becado, cuando la gente tiene que trabajar muy duro para el dinero, y a mí me lo han dado para estudiar. Entonces digo, yo le debo a la comunidad y se lo devuelvo con el conocimiento. Y precisamente la visita aquí en República Dominicana se debe a que vine a presentar un libro único en su tipo, que lo lanzamos precisamente en Israel en celebración del 75 aniversario de los rollos del Mar Muerto, que es este año, que justo estamos celebrando el 75 aniversario de la independencia de Israel. Así la historia es. de los rollos viene junto con los manuscritos, y es una obra que soy el editor general, escribí la introducción. La obra misma la escribió un profesor muy reconocido del campo de los rollos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, el profesor Noam Mizrahi, y lo lanzamos el año pasado en hebreo y ahora ya está en inglés y en español. Y en su momento, en la visita anterior que hace un año, dije, cuando resultó ser que me enteré que Israel va a ser país invitado en el año 2023, dije, ¿y por qué no hacer el lanzamiento para América Latina aquí en la Feria Internacional? Mira qué interesante. En Santo Domingo? Y aquí estoy. Claro que sí, y yo creo que pegó a la perfección. Usted dio en el clavo, como dicen aquí. Yo una de las cosas que siempre sería curioso es, ¿cuáles son los principales temas que usted puede abordar con el pueblo dominicano sobre lo que hay en esos rollos del Mar Muerto? Porque eso es extenso, Bueno, pero hay cosas que tal vez usted quisiera compartir con los dominicanos de esos hallazgos en esas investigaciones y curaciones. como siempre sucede, los temas son muy extensos y el tiempo que tengo es muy breve, ¿no? Claro. Entonces, en estos 2 minutos voy a tratar de sintetizar. Los rollos del Mar Muerto son manuscritos antiguos judíos que fueron hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran. Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Se encontraron miles de fragmentos que, cuando fueron reconstruidos, tenemos 1000 documentos de hace 2000 años, y entre ellos los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos de la tierra, físicos. Hoy nosotros leemos en una versión impresa o digital, estos son los más antiguos del mundo. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la Biblia hebrea
lo que llaman los cristianos el Antiguo Testamento, le interesa a buena parte del mundo, ¿no? Porque la mayoría de los rollos de Mar Muerto son literatura religiosa. Y en última instancia, judíos de hace 2000 años eran seres humanos como nosotros, que tenían miedos, tenían sueños, tenían frustraciones, es decir, sentían, creían como nosotros. Y por lo tanto, cuando leemos esa literatura, de alguna manera nos vemos nosotros representados y nos ilumina a nosotros con una perspectiva histórica. Y algo que creo que puede ser muy importante, estos rollos vienen de una época en donde todavía no existen los cristianos, donde todavía no existe el judaísmo rabínico. Es un judaísmo prerrabínico, donde existen grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios, los samaritanos, lo que va a ser el movimiento de Juan el Bautista, de Jesús. Es decir, los rollos del Mar Muerto nos llevan a una época que, digamos, sería la matriz de la cual va a nacer la civilización judeo-cristiana. Y en última instancia, como le digo a veces al público, los rollos del Mar Muerto nos recupera la memoria perdida de cuánto tenemos en común judíos y cristianos. Y eso me lleva a la pregunta, entonces, ¿coinciden o contradicen esas investigaciones, esos rollos, a lo que ya se conocía de la historia? Presentan una nueva versión de la historia. Es una nueva versión. O sea, cuando usted plantea lo que hay, lo que se ha curado y lo que se ha identificado en estos rollos, ¿cambia algo de la historia? ¿Te puedo contar una anécdota? Claro que sí. Estábamos en el Museo de Israel y me pide el museo que reciba a 2 periodistas muy importantes del New York Times en el museo. Por supuesto que lo voy a hacer. Claro. Bien sabes lo importante que es Claro. ese diario. Pero me dicen, Adolfo, tenés solo 10 minutos. Digo, ¿cómo en 10 minutos voy a explicar? Es lo que tenemos, 10 minutos. Entonces empiezo a guiarlos y llego precisamente a la vitrina en donde estaba el comentario a Habacuc, que es el libro que presento aquí en República Dominicana. Me fijo en el reloj, tengo 1 minuto. Y digo, ¿y qué puedo explicar en 1 minuto? Entonces los miro a los periodistas y les digo, miren, para que entiendan por qué los rollos del Mar Muerto son tan importantes, lo voy a definir en medio minuto. La versión de judaísmo y de historia que teníamos antes de los rollos del Mar Muerto era la versión CNN. Esta es la versión de Fox News. Esa fue su forma de explicar. Y entonces entendieron que es una versión alternativa de la historia. Por cierto, puede ser que no sea cierta, pero es la versión de ellos. Y en ese sentido, entonces, los rollos del Mar Muerto nos dan una nueva presentación de la historia antigua. Mire, que es sumamente interesante por esto, porque ahora me decía, es antes del cristianismo que está todo identificado, pero devela de alguna forma lo que van a hacer estos movimientos, el movimiento cristiano, de alguna forma se puede identificar, como usted mencionaba, Juan el Bautista y algunos de los otros apóstoles. No aparecen mencionados en los rollos, pero como muchas veces les digo a mis alumnos, por primera vez en la historia, los rollos del Mar Muerto nos permiten recontextualizar los orígenes del cristianismo en su medio natural, que es la Palestina, la tierra de Israel del siglo I, en donde en los rollos tenemos prácticas, ideas, literatura, que ahora las tenemos de primera mano. Claro. No son copias de libros de la época medieval, sino de esa época, y que nos permiten por primera vez iluminar a las grandes figuras de la civilización, como Juan el Bautista, Jesús y Pablo, por medio de esa literatura original. Claro, me parece sumamente interesante el punto, y de hecho la cuestionante sería, ¿qué pasaría en ese entorno antes de Jesús de Nazaret si eso es lo que nos está develando estos rollos? Esa sería la respuesta a eso que usted me estaba mencionando. Muchas veces la gente que viene a mis conferencias espera que los rollos del Mar Muerto confirmen su fe. Sí, pero precisamente por eso le pregunto, porque es un pueblo, República Dominicana, en el contexto que estamos, cuando hablan de los rollos del Mar Muerto y cuando hablan de todos los descubrimientos, dice, usted verá que ahí va a estar confirmado Jesús, no, o cualquiera de estos temas. No. Es decir, siempre yo digo lo siguiente, los rollos del Mar Muerto no tienen capacidad ni de probar ni de desaprobar la fe de los cristianos, ¿sí? De la misma manera que lo digo a los judíos. Lo que les permite es entenderlo en su contexto natural. Y te voy a dar un simple ejemplo. Cuando un dominicano en su casa lee las Escrituras o escucha al cura párroco o al pastor y el Nuevo Testamento dice Jesús dijo,
Bueno, obviamente no sabemos si lo dijo o no, pero lo dicen las Escrituras. Por una cosa estoy seguro, no lo dijo en griego. Las Escrituras, las más antiguas del Nuevo Testamento, están en griego. Jesús no hablaba griego. Puede ser que haya sabido algo, pero él hablaba en arameo y en hebreo, que eran las lenguas de esa época. Por lo tanto, significa que cuando leemos el texto más antiguo de las palabras de Jesús, ya lo leemos en una traducción. Sí, así es. Y Y tiene toda interpretación. traducción es una interpretación. Los rollos del Mar Muerto tenemos más de 100.000 palabras en arameo y en hebreo de hace 2000 años, que nos permite llegar casi a la expresión original que puede haber usado Jesús. No tenemos la grabación, pero por lo menos nos podemos acercar al Jesús de la historia. Es interesante. En hebreo y arameo están los idiomas de esos rollos. Sí, tenemos una pequeña cantidad en griego, pero la mayoría, el 80% de los materiales no bíblicos están en hebreo y un 20%, 18% en arameo. Y en este sentido, esas eran las lenguas de esa época, lo que nos permite entonces recuperar y acercarnos, digamos, a ese Jesús que todos buscan. Totalmente. Es el Jesús de la historia. Totalmente. Yo voy a pedirle un permiso para hacer una pausa comercial y cuando regresemos usted me va a explicar un poquito sobre su interés de digitalizar estos rollos y ponerlos a la disposición de la humanidad. Así que no se muevan, seguimos compartiendo con el profesor y doctor Adolfo Reutemann, que es el curador, arqueólogo curador de los rollos del Mar Muerto. Yo sé el interés que hay en la República Dominicana por este tema, no se muevan. Eres parte de la República, República de la Verdad. Gracias, pueblo dominicano, por estar ahí en sintonía con nosotros en esta entrevista exclusiva y muy especial con Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto, un arqueólogo que reside en Israel, un judío que nació en Argentina, pero que Israel lo tenía que llamar de alguna forma, llegó a donde tenía que estar en su destino. Y dejamos en el tapete, en el bloque anterior, sobre el tema de que para muchos temas, el tener unos documentos como los rollos del Mar Muerto serían solamente para museos, para investigadores, para eruditos. Usted quiso digitalizarlos y ponerlos a la disposición de las personas en Internet. Cuéntame de esto. Bueno, tengo que ser honesto. La iniciativa de digitalizar los rollos del Mar Muerto fue precisamente una de las personas muy allegadas al santuario, un filántropo americano llamado George Blumenthal, que vino con la sugerencia por sus contactos con el mundo digital, ¿por qué no colocarlos en el Internet? En un primer momento pensamos cómo podemos llevar a cabo esto y por sus contactos, precisamente Google Israel aceptó el desafío. Sí. Y en el término más o menos de 9 meses produjeron una nueva tecnología que no existía, que era digitalizar los rollos para colocarlos en el Internet, y hoy en el sitio del Museo de Israel se pueden ver las imágenes en una calidad de 1200 megapíxeles. Es decir, es mejor que verlo frente a los ojos de uno. Y eso ha permitido universalizar el conocimiento de los rollos del Mar Muerto. Te puedo comentar que cuando lo lanzamos en septiembre del 2011, en los primeros 4 días tuvimos 1 millón de visitantes, 800.000 se fijaron en el rollo de Isaías. Claro, ¿por qué? Porque es el rollo más famoso en el mundo, porque es el único libro de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento completo. Tiene más de 7 metros 34 centímetros y todos los 66 capítulos del libro de Isaías, el gran profeta de Israel, están completos en ese rollo. Claro. ¿Aparecen en los rollos del Mar Muerto de los denominados libros apócrifos? Sí. Además de los que llamamos los libros bíblicos, a pesar de que no existe la Biblia hebrea, terminaron formando parte de la Biblia hebrea, tenemos libros que para judíos y protestantes, por ejemplo, no forman parte de la colección del canon o la colección sagrada, como por ejemplo es el libro de Jubileos o el libro de Enoc o los escritos enóquicos, que son, por cierto, libros sagrados para la Iglesia de Etiopía. Pero, como dije, para cristianos y protestantes son libros apócrifos. Y esos libros, que los conocíamos en traducciones o traducciones de traducciones, ahora lo tenemos en su lengua original. El libro de Enoc lo conocemos en arameo, el libro de Jubileos lo conocemos en hebreo. Es decir, que tenemos la posibilidad ahora de leer una obra en su lengua original de hace 2000 años atrás. Y oigan que él no se queda solamente con esto del Internet, porque algo que me llamó muchísimo la atención es la nanobiblia. Cuéntanos de esto, Reutemann. ¿Qué es? ¿A dónde está? ¿Quién la puede disponer? Bueno, en el año 2007, el Instituto de Nanotecnología del
del Technion en Haifa. El Technion, para aquellos que no conocen, en Israel es el equivalente al MIT en los Estados Unidos. Los premios Nobel, muchos de ellos, los grandes científicos de Israel, nacen en Technion. Y el que entonces dirigía el Instituto de Nanotecnología, que hoy es el presidente del Technion, quería realmente enseñar al público en Israel qué es la nanotecnología, que obviamente es un tema muy complejo para una persona, digamos, no conocedora. Entonces dijo, tomemos lo que cualquier israelí conoce, la Biblia, y ahora la vamos a transformar en nano. Y tomaron, digamos, es un cubo enchapado en oro de 5 milímetros, que con un rayo biónico imprimió físicamente 1.200.000 letras de la Biblia hebrea. Y yo les dije, les pregunté, ¿por qué tiene que estar enchapado en oro? Porque mientras el rayo, que no se puede ver, está trabajando, ven las chispas, porque está creando esas letras que se necesita para ampliarlo 10.000 veces para poder leer el texto. Y eso fue producido en el año 2007. En el año 2009, esa nanobiblia le fue entregada al entonces Papa Benedicto XVI cuando llegó a Israel, y fue iniciativa del entonces presidente del Estado de Israel, Shimon Peres, también premio Nobel de la Paz, le entrega al Papa esa nanobiblia, y en el año 2015, por primera vez en el mundo, la pusimos en exposición en el Santuario del Libro, a la sombra de los rollos del Mar Muerto y de uno de los manuscritos más importantes de la Biblia, el Códice de Alepo, que también lo tengo en el Santuario del Libro, mostrándole al público en un solo lugar 2000 años de la evolución de la Biblia, desde los más antiguos hasta los más modernos. Qué interesante, de verdad. Y esto fue un trabajo que usted, me imagino, que acompañó, inició. Claro, la idea fue precisamente crear un contexto museológico para explicarle al público qué importancia tiene esta tecnología de punta de Israel, otra vez comunicando el texto tal vez el más famoso en la historia del hombre, que es la Biblia. Totalmente, el libro más leído del mundo y el más traducido también. Ahora, me da la curiosidad, no sé si ustedes lo han estudiado también, ¿por qué esos rollos estaban en ese entorno del Mar Muerto? ¿Era cerca de algo? ¿Era escondiéndose de algo? ¿Por qué ahí? ¿Por qué en esa zona? Bueno, estas son las preguntas que si uno tiene un seminario anual, dice, vamos a empezar a explorar el tema. Puedo decir sintéticamente lo siguiente. Los rollos fueron encontrados todos en cuevas próximas a un lugar llamado las ruinas de Qumran. Cueva significa que estaban escondiéndose, sí, los estaban escondiendo. Ese es el contexto. Bueno, no necesariamente. En un primer momento, cuando fueron hallados, en la década del 50 del siglo pasado, se creyó que fueron todos estos manuscritos escondidos de los romanos que estaban acercándose a Israel porque había comenzado la gran revuelta contra los romanos en el año 66 del primer siglo de nuestra era. Y entonces se creía como modelo teórico que los miembros de esa comunidad, para proteger esos libros, los escondieron en las cuevas. Ese era el modelo. Hoy el modelo teórico va cambiando, que es lo que sucede siempre en ciencia. Puede ser que en algunos casos fueron escondidos en esas cuevas, pero no necesariamente solamente por aquellos que vivieron en las ruinas de Qumran. Puede ser que incluso rebeldes que se escapaban de Jerusalén, escapaban con sus rollos y los escondieron en cuevas de esa zona. Otras cuevas puede ser que hayan servido, por ejemplo, una de ellas, la cueva número 4, como depósito de los rollos de la comunidad. Solo en la cueva número 4 se encontraron 16.000 fragmentos de manuscritos, que cuando fueron reconstruidos, más de 600 documentos lo fueron de esa cueva solamente. De los 1.000, 2/3 vienen de esa cueva. Otra cueva, la número 1, la primera, probablemente sirvió como una cueva de depósito para rollos que ya no estaban en desuso, pero los judíos, cuando un libro sagrado ya no se lo usa, ¿qué se hace? No se lo quema, no se lo tira, no se lo destruye, se lo entierra como un muerto o se lo coloca en un depósito para preservar la santidad de esas obras. Y puede ser que estos rollos hayan tenido esa función. Entonces significaría, o no sería descabellado pensar, que haya más rollos enterrados por ahí. Bueno, si se enterraban cuando ya tal vez estaban en desuso. La pregunta es legítima. Lo único que desde 1956
no se han encontrado más rollos en esa zona. Sí en el desierto de Judea, incluso la última son unos fragmentos de un manuscrito bíblico en griego, en la Cueva del Horror, que se encontró en el año 2019 y anunciado públicamente después de haber sido estudiados en marzo del 2021 por la Autoridad de Antigüedades de Israel. Siempre la esperanza es que haya más rollos, y puede ser que haya. ¿Hay equipos de arqueólogos siguen buscándolo? Todos, pero además están en carrera siempre con los beduinos. Todos buscan rollos del Mar Muerto. Y yo me pregunto, tal vez no solo en el Mar Muerto, por lo mismo que me explica, no se encuentran desde hace un tiempo rollos ahí, pero pudieran encontrarse de los libros que escribieron, valga la redundancia, los escribas que había en el entorno de Jesús de Nazaret. Bueno, lo que nosotros sabemos es que, digamos, las prédicas de Jesús son más o menos en el primer tercio del siglo I. Jesús es muerto y haya resucitado según la fe cristiana. Sucede algo así entre los años 30 del primer siglo. Jesús se caracteriza por la palabra, es decir, era un maestro itinerante comunicando su mensaje, ¿no?, de salvación, de la misma manera como lo habían hecho los profetas, como lo había hecho el profeta Isaías o el profeta Amós. Jesús no escribe sus palabras. Los alumnos, los apóstoles, los que lo siguen a Jesús, hacían lo que hacían siempre en la antigüedad, oían y memorizaban las palabras de su maestro. En algún momento, las palabras de ese maestro comienzan a ser escritas, probablemente en un momento muy temprano de la tradición, de la cual hasta ahora no tenemos manuscritos, pero según se considera, el primer libro de los evangelios, el de Marcos, fue escrito en algún momento del año 60, 70 de ese primer siglo. Y ya el evangelio parece ser un eco de tradiciones, que probablemente algunas ya estaban escritas. Conocemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la teoría científica, una fuente que no la conocemos, es decir, no existe físicamente, que se llama la fuente Q, que probablemente testimoniaba las palabras del maestro sin un contexto literario, que es lo que le dan los evangelios. No solamente aparece lo que dijo Jesús, sino cuándo lo dijo. Y por eso en los evangelios, cuando lo comparamos, tenemos las mismas palabras en dos contextos diferentes. Así es. Ahora, pero hay que recordar que para esa misma época, mediados del siglo I, el gran apóstol de la iglesia, Pablo, que no había conocido al Jesús de la historia, lo conoce el Jesús resucitado, él desarrolla ya su teología en función, lo que llamamos, no el Jesús de la historia, sino el Jesús de la cruz, ¿sí? Y esos son los escritos más antiguos de lo que va a ser el Nuevo Testamento, que tampoco los encontramos dentro de los rollos del Mar Muerto, pero nunca sabemos que se puede encontrar. ¿Verdad? No sabemos, y esa es No lo tal sabemos. vez la emoción más interesante que tiene la humanidad con relación a eso. Pero Reutemann, usted me dice algo que me llama también la atención, y es a su modo de entender como científico y profesional de la arqueología y la investigación, de tantos profetas que hubo, ¿por qué Jesús de Nazaret ha sido el más trascendental? Digamos que dividió la historia antes y después de él. Gran pregunta. Mira, sin duda Jesús fue un verdadero sabio y parece haber sido un magnífico orador. Pero el punto de inflexión en toda esta historia es lo que sucede después de su desaparición física. La creencia de los primeros cristianos en la resurrección de Jesús, transformándose en el Cristo resucitado, que se sienta en el trono al lado de Dios Padre en el cielo, es el punto de inflexión. Y lo que separa a judíos que creían en esa resurrección como posible, en lo que llamamos la divinización de Cristo e incluso su origen divino, a la de otros judíos que no aceptaron esa interpretación. En la historia del pueblo judío hubo casos de personajes que se atribuían o le fue atribuida la condición de Mesías. Entre el año 132 y 135, el líder de la revuelta contra los romanos es Bar Kokhba, que encontramos documentos en el desierto de Judea, que hoy sabemos cómo se lo llama. Bar Kokhba es un nombre
que lo califica en su condición mesiánica, que es hijo de la estrella, y es una denominación popular en el judaísmo del Segundo Templo para una figura mesiánica basado en un texto del profeta pagano Balaam en el libro de Números. Pero su nombre no lo conocíamos de las fuentes cristianas, que así lo llaman. Y hoy sabemos que se llama Shimón ben Cusba, porque encontramos las cartas, o escritas o dictadas por él. Es decir, casi nos acercamos a esa figura que tampoco fue reconocida por los judíos de la época, más allá de sus seguidores, como el Mesías. Y en el siglo XVII tenemos otro Mesías, que es Shabbatai Tzvi. Es decir, Jesús forma parte de esta larga historia de personas a las cuales se le atribuyó su condición mesiánica, pero en el caso de Jesús, ¿sí? 2.000 millones de personas creen que él realmente fue el Mesías anunciado por las Escrituras. Así es, incluyendo una servidora, Roithman, ¿qué expectativas o qué espera lograr a futuro, tal vez corto, mediano, largo plazo? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Mías? Sí, de lograr descubrir, encontrar, alcanzar con estos temas de arqueología. Mira, en lo que tiene que ver con los futuros descubrimientos, soy un humilde estudioso, todavía no llegué a la condición de profeta. Por lo tanto, no sé lo que va a pasar. Puedo hablar de lo que pasó y tampoco con esto... Pero aspirar sí. Sí. Pero lo que sí te puedo decir, que lo que sí pretendo, y en este sentido veo también mi viaje a República Dominicana, como lo hice en México, es aprovechar la información de estos manuscritos para promover el diálogo interconfesional. Como bien sabes, vivimos en una era muy conflictuada. Así es. Una era, por un lado, donde nos comunicamos en el mismo minuto, vía Twitter, ¿no? Vía WhatsApp. Estamos informados, pero a pesar de eso hay un gran desconocimiento. Es decir, la paradoja es que sabemos mucho, pero no para comprendernos. Y para eso tenemos que encontrar un diálogo. Ese diálogo necesita algo común. Obviamente los pueblos son muy diferentes. Cada uno tiene su tradición, su lengua, sus ideas, sus creencias. La Biblia hebrea es algo común de buena parte de la humanidad. Y en ese sentido, cuando promuevo los estudios bíblicos, no es en este caso de un punto de vista confesional. Ni quiero, como dije, probar ni desaprobar. Nadie me dio la autoridad en ese sentido. Pero lo que sí me interesa es enseñar al público cuánto tenemos en común. Y en ese sentido creo que el hecho que el pabellón de Israel en la Feria Internacional del Libro, ¿sí?, esté aquí, es mostrar que una tierra que está en la otra parte del globo, en realidad está siempre presente aquí en República Dominicana. Así es, y de verdad que yo, que le decía a Roithman y la gente lo ha visto a través de nuestros reportajes, estuve en Israel en enero de este año, la perspectiva es completamente diferente a lo que leemos, a lo que vemos, el respeto que hay entre tres importantes religiones y sobre todo cómo se puede aprender de cada uno de estos contextos. De verdad que yo estoy muy complacida, Roithman. Yo quiero decir que su libro ya está disponible en las librerías del país. Bueno, sí, no sé en las librerías, aquí ya va a estar... En la feria sí en la está. feria, hasta el lunes que está la feria lo pueden encontrar. Voy a estar hoy, por lo menos, después de mi presentación, voy a estar firmando autografiando. las copias. Lo que sí es cierto que una de las librerías aquí, librería San Pablo, sí, han traído libros de España, de Verbo Divino. Ahí publiqué 2 de los libros míos, Biblia, Exégesis y Religión, y del Tabernáculo del Templo, otra vez promocionando estos temas bíblicos aquí en Santo Domingo y en la República Dominicana. Bueno, ustedes busquen Adolfo Roithman, busquen ese apellido y digan dónde están los libros de este señor, empiecen a conocerlo más. Yo espero que usted vuelva aquí a República Dominicana. Bueno, ya han cometido un error de invitarme por segunda vez. Sí. Por ahí lo van a Vendrá cometer. la tercera y la cuarta, porque las relaciones con el Estado de Israel y la República Dominicana tienen que seguir estrechándose. Te puedo decir Claro que humildemente que realmente la gente me ha hecho sentir en casa. Obviamente tengo el cansancio de los viajes. Llegué ayer a las 6 de la mañana y no lo ha soltado. No me han soltado, pero la verdad es un lugar, gente muy amable, ¿sí? Y lo que sentí ayer
realmente un profundo y auténtico interés en estos temas. Y en lo personal me siento simplemente como un maestro, es decir, el éxito no es el mío, es de estos documentos. Y la idea original era compartir este proyecto, y precisamente te puedo decir que una de las cosas que traje físicamente ayer fue un proyecto editorial en el cual yo participé que se llama el Torah Project, ¿sí? Un proyecto de producir un Pentateuco, que es una verdadera obra maestra desde el punto de vista artístico, Así es. que lo ponemos aquí en exhibición también a partir del día de hoy en el pabellón de Israel, para compartir este tesoro también con la sociedad aquí en República Dominicana. Y aprovechen este tesoro porque el doctor Reutemann va a estar por aquí estos días, aunque se va el fin de semana, pero la Feria del Libro está activa hasta el próximo 4 de septiembre. Compren libros, vengan a conocer el pabellón aquí. Toda la exposición que hay fotográfica es gracias a Sharon Gabay, que es un israelí que ha favorecido con su arte para que nosotros podamos disfrutar desde una panorámica muy especial todos los espacios de Israel. Y ustedes aquí de verdad que van a aprender mucho. Sobre todo hay un mural que está ahí que habla de un proyecto que nosotros estamos desarrollando con la Embajada de Israel, el tema de la sangre y la promoción de la sangre en nuestro país, que por cierto el doctor Reutemann es donante también. Como un simple ciudadano. Óigame lo que él dice, como un simple ciudadano, como nos han enseñado en Israel. De verdad que es un honor. Déjeme decirle que es un honor, que es la primera vez, pero espero que no sea la última, que hay que seguir conociéndolo y ojalá que la República Dominicana en un escenario masivo, sobre todo de la gente de más popular del país, pudiera escucharlo. ¿Usted sabe por qué? Porque esa es la gente que de verdad estaría afianzada a eso que usted, loca. Usted dice que sintió empatía y que sintió atracción. Imagínese usted con la gente que diariamente tiene que ir a la iglesia y escucha y lee, investiga sobre todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, pero con el Antiguo usted los envolvería fenomenalmente. Bueno, y yo una de las cosas que realmente me impresionaron aquí de la feria, y ayer se lo decía a la ministra de Cultura, le dije la institución del bono libro. Sí. Es decir, la idea es que si alguien quiere leer, no lo tiene que recibir gratis, tiene que hacer un esfuerzo, tiene que venir, tiene que participar, tiene que tener el sello. Me pareció una muy buena idea, cosa de promover la lectura, porque en última instancia, si algo nos puede salvar en este mundo, es la educación. Totalmente, y como dice el eslogan de la feria, para todo hay un libro. Aprovechen los que aman este tema y busquen un poquito más. Gracias, doctor Adolfo Reutemann, que ha estado de verdad excelente aquí con nosotros. Yo feliz y honrada. Gracias nuevamente a todo el equipo de la Embajada de Israel en República Dominicana por hacer esta entrevista posible, por tomarme en consideración para que estuviera compartiendo tan fenomenales informaciones. Y a usted le deseo lo mejor en este viaje aquí, que se repita. Nosotros seguimos con más con todos ustedes aquí en República de la Verdad. Hasta luego. Gracias. Eres parte de la República